Bueno amigos, la realidad que se está viviendo en Puerto Rico con nuestra niñez duele. Hemos comenzado el año con noticias fuertes, noticias horribles relacionadas a nuestros niños. Y hoy vamos a discutir el caso de dos menores viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estamos fallando a esta población tan vulnerable? Además, aires de guerra mundial, ¿cómo afectan a Puerto Rico? Sobre esto vamos a estar también abundando. Comenzamos a... Saludos amigos, soy Laisa Torres y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche de hoy viernes, Margarita Ponte y Armando Valdés. Saludos a ambos. Armando. Saludos, muy buenas noches y bienvenido Armando, el primer programa de este año con nosotros. Sí. Bienvenido. Hace un año, no te veo desde el año pasado. Mucho tiempo que no te veo desde el año pasado. Pues bienvenido. Qué bueno tenerte acá. Bueno amigos, comenzamos a jugar pelota dura y es que hoy se supone que muchos padres hubiesen visitado las escuelas de sus hijos para el recogido de notas, ya que el lunes comienza oficialmente el nuevo semestre escolar. Con nosotros Rafael Adrover, director escolar, también Edwin Morales, líder de la Federación de Maestros, y Teresa Vázquez, también maestra dedicada a nuestra niñez. Gracias a los tres por estar acá. Gracias por la invitación y bonita noche. Bueno, Teresa, el recogido de padres, ¿fue buena la respuesta en el día de hoy, el recogido de notas por parte de los padres? De notas. Hubo movimiento, pero en comparación con el año pasado, entendemos que hubo menos participación. Menos participación. ¿Cómo lo vio? Sí, mire, en el día de hoy, pues mire, a las 2:55, cuando hice edité el proceso, pues tenía un 64% de padres presentes, 81 de padres presentes en la escuela recogiendo notas. ¿Y esto compara? Comparado con el año anterior, pues ha bajado. Qué pena. ¿Cuáles son los retos para este semestre, además de lo que estamos viendo? Pues mira, son muchísimos los retos que nosotros tenemos, ¿verdad? Para este semestre ¿verdad? Que es el segundo semestre de este año en curso. Para nosotros, pues en el caso del magisterio, se supone que para enero se está abriendo el portal de carrera magisterial. Como ustedes saben, hay una ley que ha sonado mucho en los medios del país, que se aprobó en el 2022 y para el 2023 fue la única fecha que se abrió dicho portal para aquellas personas que quieren solicitar revisiones salariales, porque esta ley, como ustedes bien saben, es una ley que está hecha para promover el desarrollo profesional de los maestros. Hay muchas maestras que a partir del 2023 comenzaron a hacer sus maestrías, doctorados, ya los culminaron, entonces queda del gobierno pues agilizar el proceso de revisión, agilizar el proceso, ¿verdad? Para que se le haga justicia a las maestras y maestros en este particular, pero en lo que concierne a las escuelas, pues nosotros tenemos todavía planteles que quedan sin reconstruir, tenemos montones de escuelas que no pueden instalar aires porque tienen problemas de carga eléctrica, así como tenemos también estudiantes que tienen unas necesidades particulares en cuanto a educación especial, que necesitan T1 y necesitan otros especialistas. Ese servicio no se les está dando y contrario a eso, pues tenemos a una legislatura, un gobierno que está legislando sobre cosas a nuestro juicio que no van a la médula del asunto. Y hay otros asuntos que se están atendiendo que están lejos de resolver los problemas de la escuela. Armando. Director, mencionó que había hecho el cuadre de cuántos padres habían participado del recogido de notas hasta las 2:55 de la tarde, si no me equivoco. ¿Cuál era el horario? El horario era de 8 a 3 de la tarde. Pero... Y eso no implica el que muchos padres, o sea, considerando que fue de 8 a 3 un viernes, día laborable, el que hayan ido 64% me parece un número hasta alto, considerando que muchos padres tienen que ir a trabajar, ¿no? Se considera, ¿verdad?, dentro de los parámetros, pues una asistencia adecuada. Ya. Pero... ¿Y no se ha considerado en algún momento, no lo digo usted porque yo sé que usted no establece los horarios de su escuela, en el departamento quizás ampliar eso, darle más oportunidad a los padres para que el que trabaja pueda ir? Hay padres que simple y sencillamente no pueden. Por lo menos este servidor, cuando yo le escribí a los padres y le notifiqué, yo me quedé hasta las 4 de la tarde y yo salgo a las 3. O sea, hay momentos en que yo me quedo hasta las 5 de la tarde porque hay padres que me lo notifican, que salgo a las 4, salgo a las 4:30, pues yo me quedo. Pero
El problema con eso es que yo simplemente le entrego la nota, pero esa la parte más importante, que es la comunicación con el maestro, ese feedback con el maestro de su percepción de lo que es el proceso de aprendizaje de su hijo o hija, esa parte pues no está. Y esa es la médula. O sea, la médula es que el padre vaya para que tenga esa comunicación. No es buscar un papel con una es nota. Participar del proceso educativo. Claro, porque el maestro le dice, mira, tiene que mejorar en este punto, y esa parte es lo más importante. Hay una situación, ¿verdad?, un reto adicional, y estamos hablando de los casos de influenza. Va a comenzar un nuevo semestre escolar con una tasa altísima y preocupan que se pueda disparar. De hecho, se habla hasta de educación virtual. Vamos a ver el siguiente reportaje. Este lunes, cerca de 240.000 estudiantes del sistema de educación pública volverán a sus salones de clases, pero ante el incremento sostenido en los casos de influenza en toda la isla, ¿estamos realmente listos para reanudar las clases presenciales sin poner en riesgo a nuestros niños? El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, aseguró que las escuelas están en alerta y preparadas para recibir a docentes y estudiantes, pero no descartó recurrir a las clases virtuales o decretar recesos académicos. Algo en particular que tiene el sistema que antes no tenía es que tenemos enfermeras escolares. Nuestras escuelas van a operar, es el ambiente donde más seguro están nuestros estudiantes. Queremos que lleguen a las escuelas y sabemos el impacto que tiene el que no lleguen. Durante las últimas semanas, las cifras de influenza han alcanzado el nivel de umbral de alerta, especialmente entre la población pediátrica. Y ante este panorama, el departamento activó su protocolo de seguridad e higiene en todos sus planteles, en coordinación con el Departamento de Salud. ¿Estaremos listos para las clases presenciales? El llamado es a la prudencia. Llamado a la prudencia, Margarita. Sí, en efecto, pero antes de pasar, ¿verdad?, a esos retos que estamos conversando y tienen que ver con la influenza, que ciertamente nos preocupa a todos, yo quisiera dejar consignado, esta baja en el número de los padres que han ido a recoger las notas, ¿es significativa o estamos todavía? Porque la misión de este programa es que los padres estén presentes, estamos todavía en carrera. Sobre eso yo no me atrevería a hacer un argumento concluyente en esa dirección, porque eso es el caso particular de la escuela. Hay unas escuelas que nos ha llegado información que la asistencia ha sido buena, pero depende de cada plantel. Claro. Ciertamente podemos decir que puede darse una tendencia por la información que hemos ido recogiendo, es que ha sido menor que la anterior, pero no necesariamente eso implica que fue un fracaso. Qué bueno. Teresa, ¿cuál es su experiencia? Sí, bueno, en la escuela de nosotros siempre ha habido movimiento. Vuelvo y indico, ¿verdad?, que este año hubo una baja. No sé si es el anuncio de que se va a abrir la plataforma Power Day para los padres, que se les facilita a ellos de cierta manera ver sus notas, pero también por otro lado hay una situación donde entonces el padre evita ir a la escuela. Estamos hablando, si me permite, de la plataforma digital, ¿verdad?, que los padres tendrían acceso para ver las notas de sus hijos. Correcto. ¿Usted con qué ojos lo ve también, lo de la plataforma? Estamos hablando que esta es la mitad del camino. O sea, hoy se entregan lo que se llama las 20 semanas de nota, que es la mitad. Por lo tanto, la exhortación que se le hizo a los padres, por lo menos este servidor, fue, mire, no nos dejemos para marzo lo que podemos hacer ahora, porque ahora podemos trabajar. Si nosotros acostumbramos a los niños a trabajar para pasar las clases, ¿qué va a pasar? Que se va a conformar con lo simple en la vida. O sea, hay que luchar con ellos para que ellos luchen el año completo, la vida completa, para luchar. Y Teresa, ¿estamos listos para quizás estar en un semestre virtual, algunos meses virtual a causa de la influenza? Definitivamente no, porque tenemos escuelas donde el internet no es bueno. Exacto. Por lo tanto, si no tenemos internet no podemos trabajar, porque en el área de nosotros se exige que nosotros trabajemos con internet. Por ejemplo, para entrar a ausencias o asistencia, notas y en presentar la clase, así que sería muy complicado para este momento. Yo quiero aprovechar la presencia de ustedes tres, porque hoy vamos a discutir largo y tendido un caso bien preocupante con 2 menores viviendo en condiciones infrahumanas. La escuela levantó bandera en un momento dado. ¿Cómo se trabaja este tipo de casos, los referidos que hace una institución educativa y cómo se supone que lo atiendan las diferentes agencias? Vamos a escuchar lo narrado, ¿verdad?, por parte de la escuela y las denuncias que se hicieron. Es un estudiante que, verificando con la directora y, ¿verdad?, en el sistema, regularmente asistía a clase, o sea que no había ningún tipo de patrón de ausentismo. Lo que teníamos sobre este estudiante era
un caso referido por la propia escuela sobre pues, algo particular sobre la higiene y tan pronto se hizo la intervención y el referido, la madre respondió. La higiene no mejora. El sistema de educación falla todos los días. El sistema de trabajadores sociales falla todos los días porque no hacemos el trabajo. A mí no me digan que hicimos un reporte que se quedó en el reporte y ya. No fuimos a la casa, no rompimos esa puerta, no nos metimos a averiguar. Se queda en un reporte y ya. Cosas como estas suceden a menudo en el sistema público, estos referidos y no se le da seguimiento simplemente porque la mamá el otro día peinó un poquito al nene y lo llevó a la escuela, pues ya pasó. No, es decir, hay unos protocolos establecidos. O sea, la trabajadora social, yo puedo hablar de mi excelentísima trabajadora social, que ellos van a las casas. No solamente se queda en una llamada a las agencias pertinentes para hacer, sino parte y lo hacen muchas TS que yo conozco. En este caso en particular, eso no pasó. Esa trabajadora social que usted tiene en su escuela no pasó. Visual. Se supone que eso sea lo que pase. Bueno, es una de las alternativas. No es algo que sea obligado, pero lo que se llama la razón simple, no hay que ser un genio de Harvard para tú determinar que tú ves eso y tú dices, bueno, levantó bandera, vamos a visitar por la cuestión de tocar bandera, a ver qué es lo que pasa. Déjame preguntar un segundito, Edwin. Le pregunto, ustedes, educadores, maestros, ¿vienen obligados a ver a esos estudiantes? Si vienen mínimamente limpios, si están peinados, si el estado de ánimo es uno no solamente que venimos por unos elementos que tienen que ver con como seres humanos, ¿verdad? Cuando vemos situaciones de maltrato, sino que nos vemos obligados por ley. Cuando estamos presenciando una situación de posible maltrato o de negligencia en el hogar, a notificar a las autoridades y notificar en este caso y referirlo. Sí, se hace, tiene que hacer, porque si no las consecuencias la tiene el personal docente y la tiene el TS, la trabajadora social o el personal palabra que no sacramental, negligencia. Esa es la palabra. Rapidito. Sí, el primero que pues, se presenta o ve esta situación es el maestro. El niño va directamente donde el maestro. El maestro es el primero que alcanza esta situación. Se supone que entonces hay un protocolo donde el maestro refiere a trabajo social. Ya nosotros pasamos el referido de trabajo social, le corresponde a estas compañeras o compañeros a actuar en cuanto a ese niño. Protocolo, bueno, posiblemente cite a papá o cite a mamá. Ellos van a ver asistencia, van a ver notas, van a ver conducta del niño, van a dialogar con niños. Y la apariencia de ese niño, la apariencia de ese niño. Y en justicia a ustedes y al sistema, lo cierto es que no se puede estar tumbando la puerta tampoco. No, podrían llamar al 911 o podrían llamar directamente al departamento. Y obviamente uno no manda a la TS sola. Mira, vete sola. Por lo general uno busca una acompañante porque uno sabe lo que hay. Y ante la duda, uno saluda y cuando van. Lo trágico de este tipo de situaciones que se dan es cómo dejamos como país que pasen estas cosas. Sin embargo, cuando se trata de iniciar investigaciones contra maestras y maestros y acusarlos de cosas que no son, pues ahí el Estado a veces avanza rápido. O sea, lo que comento con esto es que esto debe llamar a la reflexión porque pues son niños, ¿verdad? Son el futuro del país y ciertamente es una desgracia que como país estemos viviendo y es reflejo de la pobreza. A la reflexión, a la acción, pero sobre todo a la prevención. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, amigos, sobre este tema de estos menores viviendo en condiciones infrahumanas en el residencial Luis Llorén Torres, vamos a estar hablando más adelante. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Ya estamos con nuestro querido Jorge Colbert. ¿Habrá dinero para costear todo lo que el país tiene en agenda? Hoy precisamente él nos cuenta la realidad detrás de todas estas promesas. Tenemos que estar preocupados. Bueno, hay muchas promesas, muchas ideas. La pregunta es si está el dinero para financiarlas, para pagarlas, y de eso vamos a hablar hoy en detalle. O sea que no hay chavo. ¡Ay, Dios mío! Trump duplica también el presupuesto militar. Una oportunidad económica para Puerto Rico, eso está por verse. Y destapan menores, señores, viviendo en condiciones infrahumanas en residencial público. ¿Cómo la situación escaló tanto sin que nadie interviniera? Lo discutimos en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Los políticos prometen, ¿verdad? Y el gobierno más aún. Pero ¿hay dinero para cumplir todas esas promesas? Lo que no te dicen, te lo dice Jorge Colbert. Adelante, Jorge.
Así es, Laisa, muchas promesas, muchas ideas, todo el mundo tiene grandes propuestas para el pueblo de Puerto Rico, pero la pregunta fundamental es si hay el dinero para pagar todas estas promesas o todos estos compromisos o inclusive reclamos de diferentes sectores que se están haciendo. Obviamente todo el mundo quiere más aumentos de salario, más beneficios, planes de retiro. La pregunta es si el gobierno tiene la capacidad económica en este momento. Hay unas propuestas que se van a estar mirando en esta nueva sesión legislativa de este año, que van a tener unos impactos y hay también unos escenarios todavía desconocidos que pueden cambiar significativamente. Hicimos algunas proyecciones a base de lo que ha salido en la prensa y cuáles pueden ser esos escenarios económicos de la realidad de los costos de las propuestas. Bueno, en primer lugar, en términos de los primeros temas que se va a estar discutiendo en esta sesión, indudablemente tenemos la reforma contributiva, que es la prioridad de la señora gobernadora y de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista. El estimado de costo, porque han cambiado la versión, comenzaron hablando entre 500 y 600 millones, ya empezaron a bajar a decir que son cerca de 350 millones. La razón particularmente es que el dinero que se tiene que identificar, es decir, de dónde se va a financiar esta propuesta, en este momento no se ha identificado todavía una fuente de repago, es decir, recurrente. Quiere decir, porque recuerden que a diferencia de usted comprar un carro para el gobierno, que usted pues, tiene ese gasto de ese momento en particular, una reforma contributiva es un beneficio que todos los años hay que tener el financiamiento recurrente, todos los años. Y en ese sentido todavía no se ha identificado de dónde se pagarían entre 350 y 600 millones de dólares. Además, se ha hablado de ahorros, de que el gobierno va a hacer unos ahorros, tampoco nos han dicho qué es lo que van a recortar, dónde van a cortar y sobre todo si va a tener la capacidad de financiar una reforma contributiva de esta envergadura. Otro tema importante, el impuesto al inventario. Estamos hablando de 314 millones adicionales que hay que buscar. Empieza a sumar, allá está por 600, ya vamos aquí 314 adicionales. ¿Cuál es el problema que tiene esto? La promesa que hizo la gobernadora, en mi juicio, muy sabiamente, ella dijo, hay que congelar este impuesto por 5 años. ¿Por qué? Porque eso no tendría costo adicional, porque ya lo están pagando. El problema es que si se elimina en su totalidad, hay que sustituir los ingresos para los municipios y habría que buscar entonces 314 millones. Hasta este momento, mire, no hay ninguna fuente recurrente tampoco. Es decir, no están los chavitos ni para la reforma contributiva ni para el impuesto al inventario, más allá de lo que le dicen a ustedes en los diferentes medios de comunicación. El pago de los bonistas, esto no se sabe. Esto va a depender de la negociación que haga el gobierno de Puerto Rico y lo que establezca el Tribunal Federal. Pero si sacamos solamente, oigan esto, porque ellos están reclamando 8.500 millones, que con los intereses llegaría a 12.000 millones. Solamente una tercera parte nos costaría 140 millones al año en promedio, sumado a los 600 de acá, a los 300 de acá. Y si esto se trepa a 6.000, 7.000, estamos hablando de otros 300, 400 millones que habría que buscar, que tampoco los hay hasta este momento. Aumentos en salarios, beneficios y pensiones. Hay ideas y hay legislación que se ha presentado. Ninguna de las medidas de ninguna delegación tiene ni estimado de costo, no hay fuentes de financiamiento, mucho menos dinero recurrente. Así que, señores, de todos estos temas que se están discutiendo, la prioridad va a ser, acuérdense, la reforma contributiva, porque es lo que el gobierno quiere, bajar el costo, sobre todo para la clase media. Ahora bien, ¿cuáles son esas acciones y esos retos que tiene el gobierno? Primero, la Junta de Control Fiscal. Sin aprobación de la Junta, no hay legislación que pueda pasar. Y la Junta está pendiente a los posibles recortes de los fondos de salud para el año que viene, por lo tanto, se va a ser muy prudente y cuidadoso con los gastos. Además, hay que definir prioridades. Salud, seguridad, educación, vivienda, carretera, agua y luz. Eso es, servicios esenciales va primero sobre todo lo demás. Si esto no tiene dinero, lo demás también tendrá que esperar. Igualmente, la legislatura, para que logren estos cambios, necesitan presupuestos balanceados, así que hay que aprobar el presupuesto balanceado también de aquí al 30 de junio. Tiene que actuar con prudencia, con buen juicio, y mire, lo más importante para todas las delegaciones y todos los partidos, no se puede jugar para las gradas. No se pongan a prometer cosas que no hay el dinero para pagar, porque el poco dinero que se consiga tiene que ser, mire, para la gente que tiene necesidades y para la clase media, que bastante atropellada ha estado por muchos años. Pasamos con Laisa.
Definitivamente, Jorge, y de hecho llega nuestro panel político próximamente para ampliar y para discutir todo lo que has dicho en lo que no te dicen. Pero antes, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos casa llena porque vivía en condiciones infrahumanas con 2 pequeñitos. El Departamento de la Familia estaba al tanto cómo estaban trabajando la situación. La secretaria de la Dependencia nos explica. Gracias a ambos por acompañarnos en este tema tan importante. Además, ¿logrará Trump bajar las tasas hipotecarias y reducir el costo de la vivienda? Y yo espero. ¿Cómo la compra de bonos podría impactarnos en la isla? Nosotros le decimos y le explicamos cómo funciona la nueva amnistía en las multas. ¿Sabía que algunas infracciones podrían quedar excluidas? Prepárese su bolsillo. Le decimos de qué se trata al volver. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Hay situaciones que preocupan, hay situaciones que molestan, pero hay unas que indignan. Y para mí el caso, ¿verdad?, particular cuando se trata de niños, es algo que uno se le hace difícil, ¿verdad?, comunicar. Esta semana reseñamos un caso atroz de un menor de 5 años, víctima de su propio padre. Y hoy vamos a reseñar y vamos a hablar de este caso de 2 menores viviendo en condiciones infrahumanas. Peor que eso, porque cómo vivían y en dónde vivían, nadie quisiera estar. ¿Por qué le estamos fallando a nuestra niñez? ¿Quién es el responsable de la vida que llevaban estos niños? Vamos a ver el siguiente reportaje. Esta mujer tiene 2 hijos que están así de flacos y mira la manera como ella vive. Para que te abochorne, mujer. Esto lo voy a hacer para que te abochorne, porque esto da lástima, esto da ganas de llorar. Usted tiene 2 hijos y bueno, a ti te importa un vida, pero la de tus hijos no deben vivir así, mano. Esto da vergüenza. Estas palabras duras contra una madre de 2 menores entre 7 y 13 años están en boca de Puruco Latimer, ex baloncelista y líder comunitario del residencial Llorens Torres, quien rompió la puerta del apartamento en que han vivido la mujer y sus hijos desde el 2023, alertando así de las condiciones precarias, impensables, inhumanas en las que convivía esta familia. Lo que se supone fuera un espacio limpio, particularmente para los niños, está arropado por basura y desperdicios de todo tipo. El baño está asqueroso, colchones podridos, alimentos dañados. Es una película de terror. Usted se preguntará, ¿hasta dónde debe llegar el trabajo de la Administración de Vivienda Pública? La razón por la cual nosotros la habíamos visitado en 5 ocasiones anteriormente, según establece nuestro protocolo, era para atender una filtración que tenía la vecina del piso de abajo. Fuimos en 4 ocasiones, no la logramos conseguir. En cada una de ellas, aquí están nuestras evidencias, que se le dejó una comunicación que debía y la razón por la cual era que nosotros necesitábamos entrar al apartamento. Horas después de este penoso hallazgo, se supo que la madre de la que hablamos llegó hasta la escuela a la que acuden sus hijos, República de Perú, a buscar las notas, pero se la llevaron de inmediato sin ser vista por los medios de noticias al cuartel general de la policía. Este caso se está evaluando como uno de maltrato y precisamente analizan la posible negligencia. Pero ¿dónde están los menores? Ellos están bien, están ahora mismo ya con nosotros. Ellos estaban con su papá biológico, lo contactamos y ya están en el cuartel general y están seguros. Nadie, y menos ningún niño, se merece vivir en medio de la basura, sin las condiciones mínimas de higiene, sin poder pasar sus noches y sus días en un entorno seguro y digno. Entonces, ¿quién falló aquí? ¿Vivienda? ¿Familia? Lo que sí quedó comprobado es que la empatía de un vecino puede salvarle la vida a un núcleo familiar. Y la situación es que si no llega a ser por este ex baloncerista Puruco Latimer, que viola la ley, rompe la puerta y reseña, ¿verdad?, nos deja saber al mundo lo que está pasando en ese apartamento, los niños hubiesen estado allí todavía, y sabe Dios si se hubiesen sumado una estadística más de casos de maltrato y peor aún, la muerte. Susan Roy, secretaria del Departamento de la Familia, se encuentra con nosotros, y también Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud. Gracias a ambos por estar acá. Y pena que estemos hablando, ¿verdad?, de este tema. ¿Quién es responsable aquí, secretaria? Responsable es la persona adulta que vivía en esa casa, definitivamente. El Estado, ¿verdad?, tanto la Administración de Vivienda Pública como nosotros podemos entrar en la medida en que venimos en conocimiento de lo que pasa en el interior de la intimidad de una casa, de un hogar.
Si no nos alertan, no tenemos manera, ¿verdad? Ciertamente tiene que ocurrir, siempre nuestro llamado es y continuará siendo a que las personas se querellen, que las personas llamen, que las personas hablen, porque una mínima sospecha puede resultar en nada, en que no estaba ocurriendo nada, pero también puede resultar en llevar a estas personas a que reciban servicios, a brindar los apoyos y proteger si fuera la necesidad. El administrador de vivienda de ese complejo residencial, hablamos de residencial Luis Llorén Torres, se supone, ¿verdad?, que evalúe el comportamiento, que mantenga un orden. Eso no pasó, ¿sabe Dios? ¿Hace cuánto tiempo esos niños estaban viviendo en estas condiciones? Él falló, él es el responsable. Además de la irresponsabilidad de la madre, pero viviendo en un residencial público, la administración de vivienda pública falló. Ciertamente yo no puedo hacer esa aseveración como la estás planteando. Vivienda pública en el mes de septiembre, ¿verdad? Ellos tienen unos periodos donde hacen las inspecciones. Esa inspección correspondía al mes de septiembre. Esa inspección se hizo, el hogar se encontraba en buenas condiciones y no hubo ningún hallazgo en este mismo hogar que estamos viendo hoy que llamara la atención. De la misma manera, tampoco los trabajadores sociales del residencial o de las escuelas levantaron alguna bandera de ningún tipo que trajera a la atención, sea del personal de vivienda pública como del propio departamento o la policía de Puerto Rico, la necesidad de que nosotros pudiéramos entrar. Santana, la escuela dijo que pues había levantado bandera en algunas ocasiones, pero la madre se había mostrado muy responsable. ¿Cómo evaluamos, verdad, la inacción en general en este caso? Bueno, el secretario de Educación y el director y la directora de la escuela habló hoy y mencionó que en efecto la mamá era una mamá presente que iba a la escuela y respondía, pero yo creo que en primera instancia estamos todo el tiempo invitando a la gente a denunciar y eso es lo que ha pasado aquí. La comunidad hizo su parte. En efecto, como plantea la secretaria, las agencias no pueden entrar si no tienen un referido y quizás eso es una laguna en nuestra ley, porque el Departamento de la Familia no puede entrar a una puerta si no tiene un referido. Pero más allá del aparato gubernamental, si reacciona o no, o si el vecino rompió la puerta o no, yo creo que la pregunta tiene que ser en este contexto y empezando el año, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos para ampliar los servicios a la familia? Y esa debe ser la conversación. Nosotros hemos planteado desde la red que para evitar esto, lo que hace falta es ampliar los servicios de prevención y apoyo y no acusar a la madre o acusar al padre. No se trata de buscar culpables, se trata de una reflexión autocrítica para apoyar a la familia. Yo estoy de acuerdo en que, disculpa, en que no se trata de buscar culpables, pero ciertamente tenemos que conseguir algunos, porque estos niños, como decía Laisa, pueden estar vivos hoy gracias a que una persona no fue indiferente y levantó la voz y rompió una puerta. No estamos diciendo que esté bien romper las puertas y irrumpir, pero lo cierto es que si no lo hacen, la propia administración ya había ido 5 veces y no había hecho nada. Entonces entiendo también que familia no puede hablar si no sabe de lo que está pasando, ¿verdad? No puede entrar, pero ¿qué podemos hacer? Mira, yo quiero traer la atención, ¿verdad?, que en este caso en particular... ¿Esto se debe tratar como maltrato o negligencia? Eso ya ha sido investigado durante tanto ayer, toda la noche, esta madrugada y el día de hoy. ¿Esto no es maltrato? Es maltrato. Hay obviamente hay unas condiciones de vivienda que son obvias, pero, ¿verdad?, hay que ver el macro. Estos niños llevan algún tiempo no residiendo, ¿verdad?, no pernoctando. Aquí hay un papá presente, aquí hay una familia positiva a recibir ayuda que ha sido, ¿verdad?, o sea, los niños no estaban viviendo en ese apartamento. No hay ningún indicio de maltrato. Hace un mes residen con su papá. Hace un mes. Los niños, no hay ningún indicio de maltrato. Personalmente yo estuve con los niños por un largo periodo de tiempo durante la tarde de hoy, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conversar con ellos, de jugar con ellos, ¿verdad? Qué bien. Se encontraban bien, en buen estado de salud. Aquí no hay ninguna situación de salud que haya llamado nuestra atención. Muy educados, ¿verdad? Obviamente ansiosos, están viviendo una situación un poco complicada. Y el departamento, ¿verdad?, estamos tomando un plan de acción protectora, están ubicados con un recurso familiar y tanto mamá como papá y los propios niños están muy abiertos a recibir todos los apoyos que nosotros podemos brindar. Por todo lo que yo estoy oyendo que nos cuenta la secretaria, parecería que aquí quizás en lugar de estar llamando al descubrimiento de culpables, deberíamos estar incluso también compadeciéndonos con esta mujer que quizás estaba atravesando una situación difícil en este momento. O sea, yo no vivo en ese hogar y no quiero pasar ese tipo de juicio sobre ella. Incluso
hay un papá también. A la persona que se denuncia por parte de Puruco Latimer es a la mamá, es a la mujer. Entonces me siento un poco incómodo con la manera en que tratamos un tema como este, cuando también esta persona es quizás víctima de una sociedad en la que tenemos esta pobreza, ¿no? Bueno, y yo lo que quisiera preguntarte, Santana, es ¿cómo rompemos con este ciclo? Porque seguimos viendo estas noticias y lo atendemos como una emergencia, pero no atendemos los fundamentos para ver cómo rompemos con estos ciclos, para que esto no siga sucediendo. Y definitivamente hay rutas para salir de eso. Quiero establecer que además, no importa si fue en Lloren Torres o en cualquier otro lugar, pudo haber sido en cualquier lugar, no hay que puntualizar si es un residencial público o no. En segundo lugar, en efecto, estas condiciones en las que vive esta familia es la realidad de muchas familias. Puerto Rico por más de una década ha tenido consistentemente un nivel de pobreza infantil sostenido sobre el 50%. No debe ser un secreto para nadie que nuestras familias se encuentran en un estado de vulnerabilidad complejo. ¿Cómo lo resolvemos? Ejemplo del tema de la pobreza. Hay un plan decenal para erradicar la pobreza infantil que se estableció por ley, que tiene recursos. La comisión está adscrita al Departamento de la Familia, formo parte de ese grupo y hay oportunidades de implementarlo. Y eso son rutas específicas. El Instituto de Desarrollo de la Juventud ha planteado, por ejemplo, establecer el crédito local de niño por familia trabajadora. Y ahí hay hay otras alternativas que ayudarían a la familia a tener movilidad social y económica, porque si no, estamos aquí reaccionando a cada caso en lugar de accionar por la prevención. Y mencionamos el residencial Luis Lloren Torres y mencionamos simplemente un residencial porque hay una responsabilidad de vivienda pública, velar por lo que está sucediendo. Y de un administrador privado. Y no quiero relevar esa responsabilidad. El administrador de vivienda pública dice, la administración de vivienda pública está a la espera de la determinación del Departamento de la Familia en el caso de los menores. Estamos evaluando varias alternativas para asistir a esta joven madre, quien ya ha manifestado que enfrenta situaciones personales. Perfecto. De manera preliminar, la administración no va a cancelar su contrato y como primera opción va a ser trasladada a otro proyecto de vivienda. Eso es parte del plan, ¿verdad?, que se está implementando con esta familia. Mientras tanto, tenemos una responsabilidad de asegurar la protección de estos menores. Sí que dentro de ese plan están ubicados con un recurso familiar y toda la familia, ¿verdad?, que es una familia separada, ¿verdad? Tenemos mamá y papá por un lado, pero todos están ávidos de recibir los servicios y los apoyos que les vamos a estar brindando. Y me parece muy bien, ¿verdad? Y qué bueno que estén trabajando en ese sentido, pero ¿no piensan ustedes que hay que reflexionar más para hacer, por ejemplo, que vivienda tenga que ser más estricto? Si no, usted no viene la primera o la segunda vez, vamos a entrar al apartamento, porque lo que pasa es que podemos salvar una vida, como la salvó quizás Latimer. Mira, esas son todas consideraciones que se están teniendo. Estos casos nos dan conversación la pueden solamente la oportunidad de ayudar y proteger a unos menores, sino la oportunidad de, como decía Marcos, autorreflexión y reevaluar nuestros procesos. Y es lo que hacemos todo el tiempo en el Departamento de la Familia. Reevaluamos nuestros procesos de manera que, ¿verdad?, podamos ir apuntando hacia mejores direcciones, mejores respuestas, más rápidas y ciertamente que nuestros niños y nuestros adultos mayores no se vean en estas circunstancias. Bueno, aprovechando que está aquí, secretaria, ¿verdad? Y antes de irnos rapidito, quiero cambiar de tema brevemente con usted. Sobre esta testigo clave en el caso de la muerte de Gabriela Nicole Prats, estamos hablando de Miriadni Avilés. ¿Cuál es la posición del Departamento de la Familia? Nuevamente le pregunto en el sentido de que la mamá reclama de que el gobierno le tiene que rendir cuentas sobre el paradero de su hija. Mira, la realidad es que nosotros no tenemos la custodia de esta menor, no tenemos ninguna querella ni ninguna circunstancia que nos lleve a tener que asumir una custodia, un plan protector sobre esta menor. De la información que yo tengo conocimiento, tanto mamá como papá saben dónde esta menor está. Mamá sabe dónde está la menor. Está ubicada, ¿verdad? Esa es de la información que hemos estado recogiendo. Así que nosotros vamos a continuar, como hemos dicho anteriormente, trabajando en equipo, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, brindando apoyo y ciertamente brindándole todos los servicios que esta joven y que esta familia pueda necesitar. Ese es nuestro rol, así que continuaremos brindando todos los servicios que se puedan identificar en el camino. Gracias a ambos, gracias a ambos de verdad por la conversación, por las aclaraciones y por darle seguimiento a estos casos. Claro que sí. Amigos, pasamos de inmediato con Kimberly. Bueno, y usted votó la encuesta. Claro, ¿quién debió haber actuado para prevenir estas condiciones? Un 69% opinó que debió ser vivienda pública. Gracias a todos por participar y prepárese, Trump
duplica su presupuesto militar, una oportunidad económica para Puerto Rico. Mire para allá qué clase panelazo tenemos aquí en Jugando Pelota Dura. Nuestros expertos lo analizan, así que gracias por acompañarnos. Además, se avecina un nuevo orden mundial. Lo analizamos todo lo que ha estado aconteciendo y lo que nos espera en los próximos meses. Esto es Jugando Pelota Dura. Quédese con nosotros. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto un presupuesto militar significativamente mayor y analistas indican que esto pudiese aumentar quizás la deuda pública. Para eso vamos a estar hablando con nuestro panel económico compuesto por Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, y también Antonio Medina, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Gracias a ambos por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Le pregunto, son 1.5 billones el presupuesto militar anunciado por Trump. ¿Esto es posible y cuál sería el efecto de esto? No, definitivamente una cantidad que asombra. A mí me preocupa porque parecería que nos estamos preparando para una tercera guerra mundial, pero obviamente hay que darle deferencia al equipo y al presidente de establecer cuáles son las prioridades programáticas, pero es casi duplicando lo que era el presupuesto militar de hace 2 años atrás, así que es una cantidad bastante sustancial. Y económicamente hablando, pues mira, yo estoy de acuerdo con Francisco de que, pues, desde el punto de vista de política pública nos trae unas preocupaciones. Claro. Si lo miramos estrictamente desde el punto de vista de desarrollo económico en Puerto Rico, número 1, tenemos presencia militar, tenemos un aumento significativo en las actividades militares, pero también tenemos una industria, que es la aeroespacial, que depende de esos presupuestos, la industria de textiles para los uniformes de militares. Por lo tanto, yo creo que un aumento tan significativo en el presupuesto de defensa va a traer un impacto positivo a la economía de Puerto Rico. ¿Qué impactos trae eso a la política global? Pues nos preocupan, pero sí a corto plazo podemos pensar que debe haber un aumento en empleo, debe haber un aumento en inversión y debe haber un aumento en la contribución a la economía de esos recursos. En cuanto al conflicto como tal de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué puertas se pueden abrir? Y si esto, si se prolonga, pudiese crear una estabilidad que también ponga en peligro la inversión. Obviamente estamos en el Caribe, somos un punto estratégico, se puede cerrar el espacio aéreo. ¿Pudiésemos vernos en esa posición de que en vez de salir favorecidos, resultemos perjudicados? Sobre la situación con Venezuela, yo creo que se presenta una gran oportunidad para Puerto Rico. ¿Es más la oportunidad que el efecto negativo? Creo que si el equipo fiscal de la gobernadora no se está sentando actualmente con los empresarios que ya tienen presencia comercial, puertorriqueños que tienen presencia comercial en Venezuela, pues realmente están reaccionando ya un poquito tarde. Todo luce que va a haber una actividad económica. Hoy el presidente Trump se reunió con miembros claves de la industria del petróleo. Ya estamos viendo ese cambio en política que está tomando Venezuela y creo que va a traer grandes oportunidades para Puerto Rico si las sabemos aprovechar. Antonio, tú fuiste director de Fomento Industrial también. Específicamente, ¿qué tipo de industria militar hay en Puerto Rico? Yo sé que hay compañías que hacen uniformes y demás, que podríamos entonces recibir parte de esa inyección. Las más grandes son los textiles, uniformes, mochilas, pantalones, etcétera, y la industria aeroespacial. En Puerto Rico, en Aguadilla, en Puerto Rico se hace investigación y desarrollo para la industria de defensa, se hace testing de cosas como satélites, o sea, tenemos compañías como Lockheed Martin, como Honeywell, Collins, donde tienen múltiples puntos de contacto con el presupuesto de defensa. También estoy de acuerdo con Francisco en el sentido de que Puerto Rico hablamos español, somos muy cercanos culturalmente a los venezolanos, por lo tanto hace un perfecto sentido que Puerto Rico sea gran parte de la estrategia del gobierno americano para entrar a Venezuela y asegurar que haya una democracia a largo plazo en el país. Yo le pregunto, quizás un poco cambiando el tema, si es posible, ¿verdad? Sí. Trump ha revolucionado, ¿verdad? Muchas cosas, muchos órdenes que teníamos. Pregunto, la orden del presidente que dice que bajan las tasas
de intereses hipotecarios. Eso, ¿cómo lo sentiríamos nosotros en Puerto Rico? Yo creo que a corto plazo tal vez pueda ayudar un poco, pero creo que hay si nos dejamos llevar por Puerto Rico, y sé que en distintos estados los retos pueden ser diferentes a los de Puerto Rico. Puerto Rico hay un issue de oferta, no de demanda. Reducir las tasas de interés o hacer equivalente a ese resultado final, realmente lo que va a disparar la demanda, y no tenemos un issue de demanda, lo que tenemos es un issue de ofertas. ¿Hace más fácil o no que la vivienda sea asequible? Es un arma de doble filo. Sí. Mira lo que pasa. A corto plazo los intereses deben de bajar. Si vemos una inyección tan grande de capital en los mercados de las hipotecas, vas a tener más fácil el acceso a ese dinero, por lo tanto los intereses bajan. Al mismo tiempo, si hay más acceso a capital, de repente el costo de las viviendas puede verse afectado y puede subir. Por lo tanto, tienes un arma de doble filo en ese sentido. Y por el otro lado, estos fondos que están hablando de usarse son fondos que se usan en las emergencias. Y si tú usas tus fondos de emergencia en momentos que no necesariamente son una emergencia, si hay una emergencia real, no los vas a tener. Ojo. Francisco, te pregunto, el gobierno ha celebrado, ¿verdad? Y ya hablando de cosas locales, la cantidad de decretos contributivos a jóvenes empresarios que se han otorgado, ¿verdad? Se han disparado esta otorgación de decretos contributivos. ¿Esto es algo positivo? Mira, obviamente yo felicito a todos esos jóvenes que están disfrutando de esas leyes favorables. De igual manera, jóvenes menores de 35 años. Y Puerto Rico pues tiene un sistema contributivo que representa muchas excepciones a esa regla general. En un mundo ideal lo que deberíamos tener es un sistema contributivo tal vez de una tasa más uniforme para todas las partes, pero una tasa más baja que la tasa marginal que hay ahora mismo, que a nivel de individuos llega a 31.35% y a nivel corporativo llega a 37.5%. Obviamente como Puerto Rico no domina muchas de las conversaciones que afectan la economía y tiene esa pequeña autonomía en cuanto a las leyes impositivas, pues ha buscado distintos mecanismos que, si bien es cierto que están ahí, que yo exhorto a todos los contribuyentes elegibles que disfruten todos los programas de incentivos, la verdad es que ese no es el mundo ideal. Pero es positivo. Mi pregunta es positivo y que a la larga no se traduzca en algo... No, es positivo definitivamente, y tratar de echar raíces con estos jóvenes que vean a Puerto Rico como su hogar y reducirle esa carga contributiva, pero realmente no toca un tema que es mucho más de calidad de vida para hacer que esos jóvenes mantengan su vida en Puerto Rico. Yo creo que voy a ser más agresivo. Sí. Cualquier programa que fomente el empresarismo, que fomente que nuestra juventud se dedique a crear empresas y a crear movimiento económico, es bueno. Y en Puerto Rico por muchos años tuvimos muy poco empresarismo local orgánico, y en los últimos, yo diría, 8 o 10 años, quizás como raíz de las diferentes crisis que hemos tenido, se ha visto un movimiento favorable en términos de crecimiento de compañías locales, compañías pequeñas, pequeños negocios. Por lo tanto, cualquier cosa que fomente la creación de esos pequeños negocios y ayude a esos empresarios a ser exitosos, yo creo que es buena para Puerto Rico. Gracias a ambos, Antonio y Francisco, por estar acá y por esta excelente conversación, amigos. Y sobre estos aires de guerra, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿cómo nos afecta a nosotros? Más adelante vamos a tener el panel internacional bien interesante que usted no se puede perder. Antes pasamos con Kimberly. Laisa, se acabó lo que se daba, ya está aquí su panel favorito de los viernes, el panel político. Este es el primer viernes del año que ellos vienen, mira, viraos. Colbert ya dio un anticipo de que no hay chavitos para cumplir las promesas. ¿Qué hará el gobierno? ¿Cómo reacciona nuestro panel político? Quédese con nosotros porque, como dije, esta es la primera vez de este año que se presentan y yo estoy segura que esto va a estar buenísimo. Además, se avecina un nuevo orden mundial. Analizamos los acontecimientos, lo que nos espera en los próximos meses, así que usted quédese con nosotros. Ya está con nosotros nuestro panel político de los viernes, compuesto por Georgie Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista, también por la licenciada Anabel Sloan, analista político, y Adriana Gutiérrez, portavoz alterna del PIB en la Cámara de Representantes, Nilda Pérez, presidenta de Proyecto Dignidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y feliz año. Claro, igual para todos. Bueno, hoy Jorge Colbert trajo unos datos interesantes, ¿verdad? Y son estas promesas que ha hecho el gobierno. Hablamos de la presente administración, que han sido, ¿verdad?, habladas y requete habladas, pero lo que no se dice es cómo se van a pagar. Y hablamos de la reforma contributiva. ¿Dónde se van a sacar los $600 millones para la reforma? ¿Dónde se van a sacar los 300 millones para el impuesto al inventario? Sencillo. Esto no viene desde ahora. Desde agosto, septiembre del año pasado, nos hemos estado reunidos con Fortaleza en conferencia legislativa. Pero todavía no está identificado. Presentando diferentes escenarios para que cuando venga recortes en el gobierno,
cancelación de contratos como el de los furgones, que es una cantidad mayor, ¿sabes? Lo que viene se va a concretar con recortes que están haciendo a nivel gubernamental para poner ese bolsillo en el pueblo. Calma, Piojo, que el peine llega. Con calma se van a hacer las cosas, pero eso no es de la boca para afuera. Se está presentando ahora. Cuando tengamos el cuadro ya completo de lo que se está trabajando desde agosto, se va a presentar con chavos recurrentes para que sea para el pueblo puertorriqueño. Que no sea, eso es lo que no queremos. Sí, que sea recurrente. No, que sea de la boca para afuera. No, oye, este gobierno no es así. Este gobierno ejecuta e implementa, pero las cosas se hacen con calma. Aníbal. Sí, antes que todo, muy buenas noches, Puerto Rico. Estoy muy contenta de reencontrarme con todos ustedes. Gracias por sintonizarme. Yo también. Bueno, pues ustedes están viendo la consecuencia de por qué, la respuesta de por qué la Junta de Supervisión Fiscal no se va de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, vocifera, que quiere salir de la Junta, que la Junta se tiene que ir. Pero ¿qué pasa si la Junta se va? Pues ahí está, que ya están comprometiendo más dinero del que tienen, nuevamente más gastos que ingresos. Por lo tanto, no están gobernando eficientemente, ni van a cumplir, no están cumpliendo las promesas de campaña. Con la gobernadora para esto que se va a hacer. Eso no es sana administración pública. Adriana. Sí, mira, precisamente por estas interrogantes es parte de las consecuencias que hubo de que no se aprobara lo que fue la promesa de que se iba a aprobar en la pasada sesión legislativa. Y es precisamente por este tipo de interrogantes. Así que es importante que la discusión de la reforma contributiva no la dejemos para último momento en esta nueva sesión y que sea un asunto que tan pronto comience este próximo lunes lo atendamos. Lo que sí no puede ocurrir es que la soga parta, como siempre, por lo más finito. La clase trabajadora necesita y merece un alivio contributivo y eso yo creo que no está en discusión para nadie. Lo que sí tenemos que replantearnos es los gastos, sí, gubernamentales. Precisamente ahora se está anunciando una visita de cabilderos de la estadidad a Washington y uno se pregunta de dónde sale ese dinero, del dinero público, cuántos millones de dólares se van a gastar en ese tipo de visitas y de viajes, que no es el primero, que son muchísimos, ¿verdad? Y que las prioridades, como es, por ejemplo, justicia a la clase trabajadora, tiene que ir por encima de este tipo de visitas que sabemos aquí que no conducen a nada, porque ya Trump dijo que la estadidad no viene para Puerto Rico. Nilda, brevemente para poder cambiar de tema. Puerto Rico necesita responsabilidad fiscal. Hemos visto cómo la gobernadora promete aspectos populistas, pero realmente no se atienden ante la realidad de Puerto Rico. Ella ha prometido una reforma contributiva donde no se sabe dónde va a salir el dinero. Y es tan irresponsable que dijo que iba a aplicar para este abril del 2026. Y todavía no se ha identificado dónde van a recurrir esos gastos o esos ahorros que supuestamente le va a prometer al gobierno, al pueblo de Puerto Rico. Así que basta de improvisación. Puerto Rico necesita trabajar el aspecto fiscal. Ustedes no están en la cocina. Así que vamos a estar... El hoyón lo estamos moviendo nosotros y sabemos lo que hay dentro de la olla. Hasta ahora no le vamos a decir los planes nuestros. Vimos cuando Jorge Corbett presentó las diferentes propuestas. Yo me asusté, yo pensé, mira, Puerto Rico está nuevamente para buscar otra ley de quiebra porque no va a poder de salir de un receso navideño responsablemente ante los aumentos que se prevén y vemos que la gobernadora no tiene ninguna intención de bajar el gasto central del gobierno de Puerto Rico, porque es obvio que si viene una reforma contributiva, si ella promete reducir el impuesto al inventario, tiene que reducir el gasto gubernamental central. Cuando no saben lo que hacen es especular a diestra y siniestra. Son los mercaderes de la especulación, son ustedes. Yo sé lo que está pasando y se va a cumplir todo lo que se está dicho. Dejando este tema a un lado y quisiera que, ya que los tengo aquí, ¿verdad?, que ustedes reaccionen a lo indignado que estamos todos, ¿verdad?, con este caso de los menores viviendo en condiciones infrahumanas en este residencial. Pero quiero que evalúen la posición y la labor de vivienda pública. Se supone que del administrador de vivienda pública, se supone que ¿verdad?, siendo administrador de vivienda pública, se evalúe, ¿verdad?, claro, lo que suceda en cada complejo de vivienda, en cada apartamento. Esto evidentemente no pasó. Falló vivienda pública en este caso. No falló. Gracias a Poruco Latimer, líder comunitario de Lloren Torres. Si él no lo hace, no le iba a hacer vivienda pública. Hay unos exporches mensuales. Tú no puedes tener la vivienda 24/7 en todas las viviendas de Puerto Rico. Vivienda hacia los exporches.
En el anterior, que hablé con el director de Vivienda Pública, no había nada de lo que está ocurriendo. Aquí es la familia. Pero ¿y el administrador de ese residencial? Oye, representante. Aquí es papá y mamá. No, representante. Papá y mamá, por supuesto. Definitivamente. Claro, por supuesto que son los primeros, pero ojo. más pobre, pero no va a tener ese sancocho de basura. Sí, pero ojo, el administrador de vivienda tiene la responsabilidad de inspeccionar los apartamentos. Si fueron 4 veces y no les respondieron, ese señor debe estar ahí. Es verdad, sí, en eso tiene un punto que debe ser más insistente. En el nuevo año no podemos seguir defendiendo lo indefendible. Esto es muy claro. El propio administrador dijo que fueron 4 o 5 veces a ese apartamento, que le dejaron cartas y que como nunca apareció y nunca abrió y nunca contestó, pues no hicieron nada. Respetando la privacidad. Obviamente, ahí falló Vivienda Pública. ¿Por qué? Porque hay un administrador. Ese residencial tiene un administrador. Y ese administrador, si no contestaban las cartas, se le envía uno que dice, le tengo que erradicar un desahucio en el tribunal, cosa que no hicieron. Aquí la realidad, y disculpa Adriana, la realidad es que había una filtración que estaba afectando a otro vecino. Ahí la responsabilidad directa era de la administración, porque tiene que resolverle la filtración que está afectando a otro vecino. Y hay una inversión millonaria en los residenciales. Yo creo que estamos dejando fuera un elemento aquí, que lo discutimos hace par de viernes, que fue la adjudicación de los contratos a empresas privadas para la administración de estos residenciales públicos. Definitivamente, eso Adriana. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Que es el asunto de que hay administradores privados administrando, valga la redundancia, la vivienda pública en el país. Y en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Pues no hay ese sentido de vocación y de compromiso con, por ejemplo, estar pendiente de qué es lo que sucede en la vivienda pública en el país. Y esto no es un caso aislado. No, recordemos que hace algunos meses hubo unas muertes en una égida en Río Piedra por parte de una administración privada de vivienda pública, que incluso tuvo que haber vistas oculares en esta égida para ver qué es lo que estaba pasando, que era claramente negligencia institucional. Y más allá de eso, ¿verdad? El problema de negligencia, de maltrato contra la niñez, esta es una de las manifestaciones, pero esto es una realidad que vive el país día a día y que no discutimos y atendemos preventivamente como lo deberíamos estar haciendo. ¿Los has escuchado? Claro. Ninguno ha atacado a papá y mamá, que son los responsables de ese chiquero que tienen en ese apartamento. Entonces le echan la culpa al gobierno. No, ¿sabes cuántos millones cobran los millones. Privados? Yo puedo ser la persona más pobre, pero jamás voy a tener ese chiquero con mis hijos. Puedo tener poca comida, pero recojo y limpio. Papá y mamá son responsables. Es responsable papá y mamá y la administración. Porque esa vivienda es pública, le pertenece al gobierno. Y el gobierno tiene que verificar que hayan una sanidad. Hay una separación de privacidad entre los residentes y el gobierno. Jamás vas a pensar que un puertorriqueño va a ser un puerco como no esos papás. No le digas así. ¿Cómo le voy a decir? Bueno, esa señora puede tener un problema de salud mental. Es evidente. Eso es una condición de salud mental, la acumulación de basura. Estás especulando. No, por lo tanto. Pero para el gobierno no especula, nos tiras por el medio. Si Vivienda Pública hubiera hecho su trabajo, no solamente ayudaba a los niños, la ayudaba a ella también. Claro, sí, pero para el gobierno no especula, para ellos puede ser. A ver, se visitó. Se les respeta la privacidad. No hay nadie. Había que atenderlo eso con la urgencia que ameritaba. Bueno, compañeros, en otro tema, ¿verdad? Pronto va a entrar la amnistía para aquellos que tengan boletos de tránsito. Pronto entrará en vigor la amnistía, 40% para estas multas de tránsito. De eso se encuentra ya con nosotros José Cheito Hernández, representante del PNP y autor de la medida. Gracias por estar acá. ¿Cuándo entra esto en vigor? ¿Quiénes se pueden beneficiar? ¿Cuáles son las multas que aplican? Sí, te voy a explicar 4 puntos bien importante. La primera, debe estar en vigor entre el 15 y el 20 de febrero. ¿Por qué? Porque el Departamento de DITO y el Departamento de Hacienda tienen 45 días para crear el reglamento. Segundo, ¿a quién le aplica? A todo el mundo. Solamente van a haber 4 exclusiones. La primera, que hay borrachos, estar huileando, regateos en la carretera o estacionarse en impedidos. Así que esas 4 van a estar excluidas. Las demás van a aplicar para la amnistía. La tercera, no se pueden hacer planes de pago. No se pueden hacer planes de pago con esta amnistía. Sin embargo, si usted tiene un plan de pago, sí puede acogerse a la amnistía pagando menos del 40%. Si debe $1,000 en ese plan de pago, le resta el 40% y entonces paga $600. Y la cuarta, también cuando vayan va a poder pagar por Sesco Digital. Así que cuando entre el Sesco Digital es bien importante, va a poder ver la deuda. Si la acepta, va a poder hacer el pago por Sesco Digital. Y estas son multas del pasado año. Termina hasta el 31 de diciembre del pasado año, el 2025. Hacia atrás no hay fecha. No hay fecha. No hay fecha. Ok, perfecto. ¿Y cuándo es que entra en vigor? Entre el 15 al 20
de febrero de 15 al 20 de febrero, hay que estar pendiente y los que vayan a renovar el malvete, pues también. El próximo lunes tenemos reunión con el secretario de Hacienda y el secretario del DITO para trabajar el reglamento, así que vamos a estar informando a la ciudadanía de los detalles. Perfecto, pues aquí lo esperamos para toda esa información, que sé que a la gente le interesa muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar acá, gracias panel, gracias siempre por estar acá todos los viernes. Se acabó, sí, Georgie, se acabó. Pasamos con Kimberly. Ay, tras los acontecimientos recientes se avecina un nuevo orden mundial. Nosotros lo discutimos con nuestros expertos internacionales, que mira, están listos. Amigos, existe una inestabilidad mundial ante estos aires de guerra, pero ¿cuáles son las motivaciones reales? Jorge Colbert nos dice. Adelante, Jorge. Así es, Laisa. Precisamente en este segmento nuestro y el compañero Jorge Smith, profesor, siempre ha estado señalando al profesor Smith que hay una nueva circunstancia a nivel mundial que hay que estar muy pendiente, pero particularmente en estos últimos años lo que está ocurriendo es un fenómeno muy interesante, que es que ya no es lo que ocurría en el pasado, donde los países, las potencias buscaban mayores extensiones territoriales. Ahora son básicamente dos objetivos. Número uno, fuentes de energía, que es el rol que están todos los países buscando, sobre todo las potencias principales. Y en segundo lugar, los mercados, controlar los mercados de consumo, de ventas y de producción. Este mapa que ustedes ven aquí, en lo que se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estos son los países iniciales que fundaron, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que tienen el poder, lo que llaman el poder de veto, es decir, que ellos pueden controlar o paralizar acciones o expresiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad cuando afecta a los intereses de ellos, obviamente Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, particularmente, sobre todo Rusia, Estados Unidos y China son los que, diríamos, las potencias principales en el mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con todas estas guerras que están ocurriendo y que evidentemente están cambiando las prioridades? Número uno, en la guerra de Israel, igual que en la de Rusia, las Naciones Unidas se han debilitado porque han tenido un papel, mire, bien decepcionante, prácticamente inexistentes. En ese sentido ha habido críticas, particularmente al secretario general, de la manera tan débil que ha actuado por estos últimos años. Igualmente, en el Consejo de Seguridad, allí controlan los 5 países que acabamos de explicar. De esos 15 miembros, 5, los países permanentes, son los que deciden si realmente se aprueba o no, si se mueven las cosas en las Naciones Unidas. Y evidentemente en estas guerras que ha habido, estos conflictos, ha sido un rol bastante debilitado de ese Consejo de Seguridad. ¿Qué ha pasado con toda esta controversia? El impuesto mínimo global está básicamente detenido. Por otro lado, el surgimiento de nuevos mercados y bloques económicos, y la razón principal, como les señalé, la energía y el control de los mercados, los temas económicos y energéticos son los temas principales en el nuevo orden mundial, y es lo que evidentemente motiva a los países a actuar. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. De hecho, ya contamos con nuestro panel internacional compuesto por el licenciado Rafael Cox Alomar, también el profesor Jorge Schmidt, profesor en Ciencias Políticas, y el licenciado Alfredo Casio. Gracias a los tres por estar acá. Con mucho gusto, buenas noches. ¿Concuerdan con Colbert en el sentido de las motivaciones para ¿verdad? Esta guerra mundial, esta inestabilidad mundial? Mira, yo creo que nosotros estamos lamentablemente de vuelta en el siglo XIX, en los tiempos de Bismarck, de Metternich, donde las grandes potencias se repartían el mundo. Lo que plantea Jorge es consono con eso. China tiene control del lejano oriente, Rusia básicamente se queda con Ucrania, Crimea por el tema de recursos y acceso mediterráneo. Estados Unidos ejerce su hegemonía en el hemisferio occidental, obviamente justifica esto con relación al tema del petróleo. Lo de Groenlandia es lo mismo, la consolidación de Estados Unidos como el hegemón de esta región y la exclusión de Rusia y China del escenario, pero es que se reparte el mundo entre los grandes sátrapas, en este caso Xi Jinping, Trump y Putin. Mira para allá, profesor. Mira, aprovechando, ¿verdad? Y yéndonos, ¿verdad? Para agilizar un poquito el tema de Venezuela y lo último acontecido. Reseñamos la liberación de los presos, ¿verdad? Por parte de un acto de Venezuela por la búsqueda de la paz, o quizás, ¿verdad? Para calmar un poco los ánimos. Y esto también ha hecho que Trump quizás cancele un segundo ataque a Venezuela. ¿Pudiese ser? Sí, pero déjame aclarar que el tema por el petróleo, en la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Indonesia,
buscando petróleo. Alemania invadió la Unión Soviética y se metió en el norte de África también buscando petróleo. Así que el tema de la energía ha sido motivación de guerra desde hace mucho tiempo. Ahora, lo nuevo que está provocando conflictos y tensiones es la búsqueda de las tierras raras, que son los minerales que se necesitan para estos aparatos, para las computadoras. Y en ese sentido, la incursión en Venezuela no solamente se trata de petróleo, sino de que Venezuela tiene otros minerales que son importantes para las nuevas tecnologías, sobre todo para la inteligencia artificial, que va a ser la nueva revolución del futuro. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que se eliminó a Maduro, pero el gobierno, toda la estructura sigue estando ahí, y Delcy Rodríguez está caminando en una línea muy fina, en una cuerda floja, tratando de jugar los dos bandos, tratando de complacer a Estados Unidos, a Donald Trump y a Rubio, y tratando de complacer a su gente, y eso no lo va a poder hacer indefinidamente. Trump en la posición con Colombia y México. De hecho, invitó al presidente de Colombia ya a una reunión en Casablanca. ¿Se dará? Sí, yo espero que sí, porque ya ellos hablaron por teléfono y están, pues como siempre, la retórica comienza a bajar y se pueden dar estas reuniones sin ningún problema. Yo concurro con Jorge, el análisis de Jorge es muy certero. Estamos viendo un cambio de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Fría, que dejó estos años, estos 25 años más o menos, posiblemente 30 años, de un sistema quizá de una superpotencia y algunos cuantos, y se está abriendo ahora a un sistema de 3 potencias en el mundo, que es Rusia, China y Estados Unidos. Y en eso, la concentración de los 3 es energía, los mercados y las tierras raras. Les pregunto, yo sé que es un momento de transición y hay mucha inestabilidad, pero ¿podría acabar siendo un mundo más estable en el cual no haya la posibilidad de una guerra entre las principales potencias si cada cual se queda en su barrio? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estamos precisamente entrando, lamentablemente, en el pasado, en lo que desembocó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando tú tienes una ausencia de un sistema equilibrado internacional, que fue lo que se pretendió después de la Segunda Guerra Mundial, porque las Naciones Unidas se crean precisamente para evitar una Tercera Guerra Mundial, y ante el colapso de Naciones Unidas y el colapso de todo este sistema multilateral, con 3 grandes sátrapas gobernando el planeta, si se comete un error, eso fácilmente desemboca en una tercera guerra mundial. ¿No les preocupa que quizás estamos hablando temas energéticos, el petróleo puede controlar, puede ser una estrategia, y en esta transición, la democracia, ¿por qué no suena? El problema ahí es que hay un país que está alegando que tiene superioridad moral sobre otros, y eso es bien peligroso. Estamos entrando en un mundo mucho más peligroso. ¿Cuál es ese? Estados Unidos. ¿Todavía se está reclamando? Sí, sí. Y el concepto de la doctrina Monroe, que se habla tanto, eso en América Latina no trae buenos recuerdos. La doctrina Monroe era cuando los países invadían impunemente al resto del mundo, cuando se llamaban a sí mismos imperios. Así que, como bien dice Rafa Cox, volver a ese mundo en la que el poder, la ley del más fuerte, es sencillamente la que manda. El propio primer ministro de Singapur dijo, eso para los países pequeños como nosotros es un desastre, porque los grandes se van a comer a los pequeños. Ocasio, ¿por qué no se habla de democracia? ¿Cuál es la risa, Ocasio? No, la forma en que se expresan, tratando de denigrar a los Estados Unidos, a nuestro presidente. Obviamente, Putin no es ningún santo, los de China tampoco. Ahora Donald Trump se está enfrentando a ellos. Y la realidad es que los está sacando de este hemisferio. Y está logrando que cada cual, como dijo Armando, se vayan a sus barrios, pero a la misma vez, esta situación del control del petróleo, a quien más afecta es a China. Porque China depende del petróleo que le estaba comprando a Venezuela y a Irán. Y en este momento, la situación que se está viendo en Irán, que no se está reportando porque tienen allí un blackout de las redes sociales, internet y comunicaciones para que no sepamos lo que está ocurriendo allí. Es una situación que a quien va a afectar finalmente es a China si no puede comprar el petróleo de Irán. Pero China no depende del petróleo venezolano, eso es una cantidad... China estaba metido allí en Venezuela, lo sabemos. Lo compra bien barato, igual que Cuba, que decía que no estaba allí, y 32 del ejército de Cuba estaban ahí y murieron ahí. Se lo compra, pero no es una cantidad gigantesca. El de Irán sí es más importante para China. Este panel internacional va a estar con nosotros las próximas semanas y quizás mucho más, porque esto está apenas comenzando. Así que yo le agradezco a los 3 por estar acá. Gracias por la conversación. Pasamos de inmediato con Kimberly.
Gracias, Laisa. Y de hecho, los comentarios están dejando mucho de qué hablar. Y adivina que, Laisa, la gente sigue muy apasionada con nuestro panel político. Aquí están hablando de Georgie, Ave María, están hablando de medio mundo. Saludos a Rafaela, a Carmen, a Lourdes y a Carmín, a Francisco, que siempre nos dejan su comentario. Paso con...